recientemente se estrenó la última película de Digimon, Digimon Adventure 02 The Beginning, y dentro de las cosas positivas que se podrían comentar, se puede decir que es bastante increíble el hecho de que solo tuviéramos un mes de diferencia entre el estreno de esta película en Japón y luego en el resto del mundo, por lo que después de ir a verla 2 veces al cine, en este caso tanto en japonés como con doblaje, recopilar información y meditar sobre ello, pensé en realizar este análisis. Es menester aclarar que este video puede resultar bastante denso, y asimismo comentar que voy a hablar con multitud de spoilers. Aún así, a criterio de su servidor, no creo que esta película tenga algo que se pueda spoilear. Si deseas verla y no tenés mucho contexto de la franquicia, te dejo este breve video explicativo. Dicho esto, procedamos. Digimon Adventure 02 no es, digamos, la temporada más querida, ni tampoco la más odiada. Al ser secuela de la primera serie, tiene obviamente un factor nostálgico muy grande, pero aún así, un gran sector de la comunidad, o mejor dicho, la idea general colectiva, es que es una serie inferior a la original. Y siendo justos, normalmente las secuelas o productos derivativos no suelen superar a sus antecesores. Esto es más que nada porque son los mismos quienes sentaron las bases o plantearon lo icónico. Obviamente no tiene que por qué ser una norma, y de hecho si vamos a otros medios, como los videojuegos, generalmente hay las secuelas y suelen ser mejores casi siempre. Pero volviendo a 02, la percepción es, ok, sí, esta serie existió, tenía estas ideas, pero no siento que llegara a concretar algo en sí. Y si obviamos un poco las películas que 02 tuvo en su momento, su cast de personajes no ha sido retomado casi nada a futuro, aun cuando se tuvo la oportunidad. En Digimon Adventure 3 son ignorados completamente, y en Kizuna fueron incluidos simplemente por moción popular, pese a que no era originalmente la idea, donde su aparición está relegada a un aporte mínimo para indicar, sí, estos personajes existen y nos acordamos de ellos, aunque aún así es entendible considerando que en esa película no eran el foco de atención. Finalmente, si vamos al reboot Adventure, teniendo la posibilidad de incluir referencias a estos personajes, o aprovechar tenerlos en cuenta de alguna forma, también se hace caso omiso a los mismos, por lo que creo que es interesante recalcar que, al menos para el estudio en la actualidad, hay una importancia mayor en lo que es el caso original que en el de la secuela. Por lo mismo, cuando se anunció una película que tuviera nuevamente a los personajes de 02 como protagonistas, hubo mucha gente extremadamente emocionada, porque extrañamente, si bien podríamos decir que sigue siendo la explotación de la nostalgia a todo lo que da, al mismo tiempo, en lo que respecta a estos personajes, propiamente dichos, los tenían bastante descuidados. Y por desgracia esta película los mantiene así. Nos vendieron y publicitaron este producto como uno que tiene de protagonistas a estos personajes propiamente dichos. Y francamente que sean los personajes de 02 influye poco y nada. No solo por el hecho de que la mayor parte de la historia no va sobre los mismos, sino porque el aporte que nos da la película sobre estos es mínimo. La película tiene una secuencia introductoria con el opening de la serie original, con escenas que nos muestran dónde están todos los personajes de 02 actualmente. Recurso de hecho ya utilizado en películas como World War Game, donde se hizo exactamente lo mismo, y creo que no es descartado decir que esta introducción es lo más que vas a tener de los personajes de 02, no por interacciones, sino por llanamente saber más de la vida de los mismos. Una de las razones por las cuales esta película incluyó a un personaje nuevo, en este caso Louis, y se le dio el rol protagónico, es porque según la gente implicada no se les ocurrió qué problemáticas crearles a los personajes. En el caso de Daisuke, en sus palabras, Daisuke nunca se preocupa por nada. Estas declaraciones salieron antes de la película, y tengo que confirmar sin ningún tipo de miedo o asco que apenas me enteré de eso, asumí prácticamente que íbamos a encontrarnos con un producto que no tenía razón de ser, y donde la historia fuera mínima o casi nula. Decir que no se te ocurren problemáticas para los personajes no es diferente a afirmar que no tenés ideas y no hay creatividad, y francamente no es tampoco algo muy complicado. Si tenemos a Daisuke y solo a Daisuke, el tipo podría tener un problema con intentar hacer su negocio de ramen, podría tener una situación que lo deprimió y no lograr conectar con sus compañeros, porque la imagen que tienen de él es justamente que siempre está bien, o simplemente la vida y el paso del tiempo lo fue distanciando. Francamente, pensar problemáticas para el cast en términos generales no es difícil mientras haya una implicancia con los mismos. Digo, más allá de todo está el pequeño factor de que ya no son niños, son adultos. Y nuevamente, que sean adultos o no, no se siente mucho porque no se aborda en lo absoluto esa perspectiva de vida para con estos personajes. Y esto es porque el interés del director en los mismos es nulo. Él tiene una visión sobre la película como material independiente. Citando textualmente un fragmento de una entrevista, debido a que Kinoshita al presentarme su idea no parecía que tenía nada que ver con Last Evolution. Incluso me mencionaron que no tenía que ser tan cauteloso con la continuidad, y ser una continuación exacta del trabajo anterior. Esto debido a que Digimon se reinicia con cada nueva serie. Me dieron la total libertad creativa de hacer lo que quiera con ese trabajo, y pensé que sería divertido hacer algo con la caótica y divertida atmósfera de 02. Esa fue la razón por la que decidí aceptar. Hay dos negligencias importantes en estas declaraciones. Primero por parte del estudio con su importancia nula por supervisar sus productos, lo cual en este punto no debería ser una sorpresa considerando que existe Tree. Y la segunda negligencia está con el director,
anterior. El hecho de que en cada serie de Digimon todo se reinicia es cierto, pero solo aplicado a series que justamente no sean secuelas. Series como Tamers, Frontier o Sabers, donde claramente hablamos de otro universo y por lo tanto otra continuidad. Ese planteo o perspectiva no puede aplicar a un producto que públicamente se está vendiendo como una secuela, y es efectivamente una secuela. Por lo tanto, quedando en manos del director de la película anterior, decidió hacer una historia independiente que al mismo tiempo fuera la secuela de otra secuela, usando de protagonistas a, adivinaste, personajes de otra secuela más. Entonces terminamos efectos prácticos con un producto que no cumple lo que promociona, no funciona como algo independiente, no solo porque su historia dependa de un mundo ya establecido, sino porque a nivel de interés la gente fue a ver esta película por estos personajes, y finalmente tampoco sirve como continuación al hacer caso omiso a cualquier elemento previo establecido, incluso a los que estableció el propio director en la película anterior, lo que nos deja en... Esto no es ni lo peor que tiene la película como tal, pero creo que un punto muy negativo es que no ocurre casi nada. La duración total de la cinta es 1 hora y 20 minutos, de los cuales 40 minutos son centrados en Louis, el nuevo personaje, y no centrados en mostrarnos al personaje activamente en la trama interactuando con el resto del elenco, sino en flashbacks, y simplemente es aburrido. No es interesante porque a efectos prácticos no hay casi nada, y para que se vea lo insultante que puede llegar a ser, Our War Game dura 40 minutos y Diablo Strike Back dura 30 minutos. Si vamos incluso a la forma que se estructura, lo que nos cuentan es simplemente sosa. Aparece un huevo gigante en la ciudad, los personajes de 02 se reúnen para hablar casualmente y no porque tenga que ver con el huevo, lo cual de por sí ya es estúpido. Acto seguido, cuando ven a Louis en la torre de Tokio y notan que tiene un Digivice, proceden a ir a buscarlo por ese motivo. El personaje apenas los ve, les dice que es el primer niño elegido, que mató a su Digimon y luego de hablar un rato, procede a contarnos toda su historia y la vemos en un flashback. Después de esto el huevo se abre, hay que detener al Digimon, fin. ¿El flashback es al menos interesante? No lo es. Y creo que tiene el placer de mostrar algunas de las escenas más incómodas de ver en Digimon, y no para bien. Louis era un niño que vivía en una situación familiar complicada al tener a su padre conectado a una máquina de soporte vital debido a una enfermedad terminal, lo cual hizo que su madre estuviera muy desesperanzada y frustrada, y lo terminara pagando con su hijo, al cual agredía físicamente, provocándole múltiples moretones, e incluso haciendo que a veces le tuviera tal miedo que en una escena, cuando ésta lo llama, Louis se orina. Su madre se enoja y procede a dejarlo encerrado en el balcón de su departamento, con solamente una prenda que le cubre su abdomen, mientras está nevando y encima es su cumpleaños número 4. Sí, creo que el problema de la historia es que hay formas en que podamos empatizar con el personaje, y elegir mostrar shock constante o traumas y ya está no es la mejor, porque no nos implicamos con Louis. La historia trata duramente de mostrarnos que su vida fue muy trágica, y el problema es que 1. Acabamos de conocer al tipo, 2. Las interacciones que tiene con el cast de personajes de 02 no solo son de apatía total, sino que no sabemos nada de Louis. Y cuando digo saber cosas, digo que Louis no hace casi nada en la película, está simplemente ahí para tirarte información y ya está. Cuestión que nuestro personaje casi muere de hipotermia, pero mágicamente aparece un Digitama y consigue un compañero Digimon, volviéndose el primer elegido. Además de esto, este Digimon, Ukomon, le entrega un Digivice como muestra de su vínculo, el primer Digivice existente en la historia. Kizuna tenía este problema de pillarse una retrocontinuidad y sacarse reglas del culo, es decir, cosas nunca antes establecidas que cambian todo. Y si vemos el guión por lo que es, íntegramente el guión es malo. No obstante, la ejecución de la película es genuinamente muy buena, así que yo creo que es disfrutable, y eso lo expresé en su momento en su análisis correspondiente. En este caso particular no hay nada que salve el sinsentido que estamos viendo, no solo por la idea en sí, sino por lo que implica la misma. Louis quería tener muchos amigos y por esta razón Ukomon, queriendo cumplir su deseo, genera a todos los elegidos que conocemos en el universo de Adventure. Y esto quiero aclarar que no es una suposición. Hay un momento donde te muestran a Louis mirando el combate de Omegamon versus Armageddon, y el propio Ukomon aclara que esos son los amigos que él estaba consiguiendo. Esto implica que retroactivamente todos los eventos de la continuidad de Adventure ocurren por Ukomon, ya que sin elegidos no habría trama en primer lugar. Esto obviamente contradice todo lo dicho por las series anteriores, lo que es más, los propios personajes recalcan este hecho, y aún así la película procede sin responder bien estas implicancias. Bueno, sin responder bien las implicancias, simplemente se dé cuenta que no pasa nada y sigamos para adelante. Pero el punto importante acá es: ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Cuál era la necesidad? La película quiere usar este elemento para hablar sobre las relaciones y vínculos, haciendo hincapié si los Digimon y humanos tienen relaciones por conveniencia y un mero capricho. Es decir, si los personajes conocen a sus Digimon por el deseo de una entidad superior, ¿existe acaso un vínculo genuino? Pero claro, este planteo se cae a pedazos porque nuestros malditos protagonistas siempre han conocido a sus Digimon por una entidad superior. Que de la nada lo cambies a Ukomon no cambia ese hecho. Y perdón si me molesta un poco, pero parece que simplemente la persona que escribió y dirigió esto no supiera nada, o no prestara
prestar atención. Por lo mismo la película plantea un dilema que ya existía de forma previa. Y no solo ya existía de forma previa, sino que en Tree, el maldito Tree, en la segunda película justamente hablaban de por qué deberían seguir siendo elegidos. Asimismo, hacia el final de la película, hay un dilema en que Bikukomon quiere generar de la nada 7.000 millones de Digimon compañeros para toda la humanidad. Y los personajes dicen que todo eso sería un caos. Además de que no se puede obligar a la gente a tener un compañero. Y es como... ¿perdón? Bajo la propia lógica de Adventure, la gente no elige si tiene un compañero o no. Sos elegido, de ahí el nombre y concepto de elegido. Dicho concepto ya no tenía sentido para el final de 02, porque gracias al epílogo todo el mundo tiene un Digimon. Y al mismo tiempo, esta idea y todo el planteo es estúpida, porque las implicaciones de que todos tuvieran un Digimon significa que todo se podría ir al carajo en cualquier momento. Entonces, tengo esta problemática que choca con lo planteado por el propio concepto de la serie, sumado a lo que planteó la propia 02 en su momento ya chocaba con la idea de los elegidos, sumado a que actualmente según esta película ya hay 60.000 personas en el mundo que tienen Digimon, lo cual podría ser tranquilamente una catástrofe y es increíble, sencillamente increíble cómo esta película manda completamente al carajo todo lo que es Adventure a nivel conceptual, sin ningún tipo de asco. Y uno podría preguntarse, ¿por qué carajos seguir haciendo películas que referencian al epílogo? ¿Por qué no simplemente plantear una película, un producto de Adventure desde el minuto 1 como otro universo y ya está, una timeline diferente? ¿Por qué no adaptar historias que quedaron tiradas como arcos de Millennium Mon o demás o lo que se te ocurra? ¿Por qué carajos no simplemente venderle a la gente un remake de Digimon Adventure en formato de película de los arcos viejos y ya está? Pero no, simplemente no. Hubo fans empecinados en hablar de detalles como esto de que cada año los elegidos se duplican, y eso francamente para mí son nimiedades, no solo porque no tiene sentido desde hace rato, o porque era un detalle dicho en cosas externas, es decir, productos que no competen a los productos principales, y lo lamento, pero si el producto principal son los Animus, en este caso particular, no le podemos decir a la gente, hey, andate a leer esa novela ligera de Digimon Adventure que nunca salió de Japón, hey, ¿por qué carajos no se van a leer la entrevista hace 20 años que dijo el director? Que quizás, y solo quizás, encuentres disponible en inglés. El punto acá es que estas cuestiones no son realmente competentes para una historia. Las preguntas importantes son, ¿cómo siquiera pueden existir elegidos si cualquiera puede tener un Digimon? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué personajes como Menoa o Louie tienen siquiera un Digimon si no tienen ninguna misión que cumplir? Estas son cuestiones más importantes porque denotan que no hay un propósito ni en los personajes ni en un sentido general para estas historias. La idea de que todos los humanos del planeta tuvieran un compañero Digimon siempre fue una mala idea que no tenía en cuenta el propio planteo de lo que implica tener un Digimon en este universo, sumado a, bueno, las problemáticas que causaría darle potencialmente un arma a cada humano en todo el planeta que puede destruir una ciudad, o bueno, el mundo, o la galaxia, y hasta, si les das tiempo, el universo. Y al director le dieron libertad creativa total. Y cuando digo libertad creativa total, es que podía hacer lo que quisiera. Podría haber hecho una historia centrada en los personajes de 02, introducir evoluciones nuevas o cosas ya vistas en otros productos, pero nunca animadas, meter personajes viejos. Podía hacer lo que sea, e hizo esto porque realmente es... Más allá de los huecos argumentales, más allá de la historia nula, esta película, su mayor problemática es que es aburrida a todos los niveles. Si me centro en la dirección, no hay nada interesante que yo pueda destacar, y es el mismo tipo que dirigió el último anime de Bleach, lo cual es como ¿qué mierda pasó? Si hablamos de apartados visuales, como las secuencias evolutivas remakeadas, yo entendía en Kizuna que era un guiño, y está bien, pero pensemos detenidamente que las secuencias evolutivas también respondían a limitaciones de la época, y por lo tanto a un contexto determinado. Ponerme a un Bimon girando en pantalla cual PNG no es muy creativo que digamos, y copypastear secuencias ya hechas tampoco. En la película Digimon Adventure 02 de Golden Digimentals se crearon secuencias evolutivas exclusivas que ocurren en tiempo real, es decir, las vemos desde afuera y nos muestran cómo será la evolución en un plano continuo, y reitero, son muy creativas de ver. No solo eso, sino que la dirección en lo que respecta a combates o movimientos es jodidamente fluida y satisfactoria. En Diablomon Strike Back, para no perder tiempo, secuencias como la evolución a Paidramon también se muestran en tiempo real, desde la perspectiva de pantallas publicitarias de un edificio, recurso ya utilizado en War Game. Estas son cosas interesantes porque no solo dan un aire diferente a estos productos, sino porque generan un ritmo muy divertido, y marcan una diferenciación notable entre sentir que estás viendo un capítulo de un anime de Digimon y una película de Digimon. Acá de la nada volvemos con la estructuración de una serie de televisión de hace 20 años, y en los momentos más insultantes tenemos una pantalla dividida en 6 para mostrar 6 secuencias random, de las cuales 5 son un Digimon girando en un fondo negro con su nombre detrás, en 4/3 porque imagínate ver algo en HD y demás, ¿no? Anda a cagar, ¿no? XD. Seguido luego otra secuencia evolutiva y otra secuencia evolutiva más
tanto para Impel Dramón como Imperial Dramón. Y entiendo, les juro que entiendo el tema de los guiños y lo que sea, pero me tuviste 40 minutos con flashbacks para luego robarme más tiempo con secuencias, que de por sí las usan a lo random. Usan al Digimon protagónico Paildramon como taxi al inicio de la película para volar a una torre. No puede ser que un Digimon icónico como ese lo saques con la excusa más basura del mundo, solamente para eso. Y está bien. Está bien, admito que estoy exagerando, estoy sobre reaccionando. Cuando dije que usaron al Digimon protagónico como taxi una vez, mentí. Lo usaron 2 veces porque al final de la película usan a Imperial Dramón para lo mismo. La única parte interesante de ver tanto por dirección como animación es la secuencia final. Y no te estoy hablando de porque haya pelea, porque la pelea también es ultra forzada y no dura casi nada, sino porque simplemente vemos cosas moviéndose o que justifiquen una producción que tomó 3 años. No estoy bromeando cuando les digo que cualquiera de las obras mencionadas, con anterioridad le parten la cara en dirección y animación. ¿Puedo justificar 1 hora y algo de película por una sola secuencia de Imperial Dramón moviéndose mucho? La realidad es que no. Y no tenés por qué hacer combates durante toda la película. Un combate es por supuesto el clímax a un conflicto, pero acá el conflicto como tal es estúpido. Para el tramo final Lui hace las paces con Ukomon y aún así hay que matarlo porque, no sé, simplemente pintó. Y eso se resume en Imperial Dramón tirándole un Giga Dead y listo, nos vamos a casa y ya está. Si vemos esto en sucesión de eventos, obviando a Lui, tranquilamente los personajes de 02 podrían tirarle Giga Dead en cualquier momento y listo. Esta también es la única OVA y o película de Digimon Adventure, obviando a la primera, que no introduce ninguna evolución nueva. En Onward Game tenés Omegamon, en The Golden Digimentals a las Armors, en Diablomon Strike Back a Imperial Dramón Paladin Mode, y acá simplemente nada. Y nuevamente, soy partidario de utilizar cosas ya establecidas, pero ni siquiera usaron diseños ya existentes nunca animados. Un Valkyrimon, un Slashangemon, no sé, darle algo a la gente, ¿no? No hay realmente alguna escena icónica como en las OVAs anteriores. Algo que digas, ¡fua! Esta escena de acá, esta cosa es God. Ni siquiera puedo elogiar las secuencias evolutivas porque, reitero, son un copy y pega de las cosas ya hechas antes. Que por cierto, ya que estoy y me lo quiero sacar del pecho, sincronizaron mal el tema de las metralletas de Paildramon con la canción, así que lo lamento, ni siquiera eso está bien hecho. Y si quiero ser aún más honesto, hay capítulos random de Ghost Game de 20 minutos con historias turbias relacionadas a Digimon, más entretenidos que esto. Lo que es más, tranquilamente la historia de Lui podría ser un capítulo de Ghost Game, y aún así, a lo largo de los años han visto muchos productos deficientes en Digimon, y una cosa interesante y triste de ver es como en retrospectiva, y para dar un buen ejemplo, algo como Digimon Adventure 3, una serie que así como yo muchos consideramos mala, es infinitamente mejor que The Beginning. Y ya no solo por el asunto de la ejecución, que si simplemente agarro la primera película de Tree, tiene más interacciones de personajes con el cast principal, ocurren más eventos en la misma, y hasta no irónicamente tiene más acción pese a que Tree justamente también evitaba los conflictos de forma constante, aún con todas estas cosas es más llevadera. Y si quiero agarrar esto y elevarlo a un plano de ver Tree como un todo, es nuevamente fascinante notar cómo la ejecución de Tree es absoluta basura, pero aún así tiene ideas interesantes, como la perspectiva sobre crecer, la introducción de Yggdrasil, mostrar la impotencia de personajes adultos que antes eran elegidos, haciendo contraste con los protagonistas, el cuestionamiento de por qué se debe seguir un rol que no se eligió, y hasta elementos nuevos superficiales como diseños de Digimon que le pegan una trompada a lo que vimos en esta película. Que obviando a Megamon misericordioso, lo siento, la línea evolutiva de Meikumon y demás le pega una tremenda trompada a Ukomon o lo que sea ese Marinangemon trucho. Hasta las secuencias evolutivas nuevas, como las de los Perfects o Ultimates, tienen un estilo distintivo propio de animación reconocible, que al menos aporta algo visualmente. Es más, si analizamos las ideas que toma Tree bebe un montón del Adventure original, y pese a tener más de 100 huecos argumentales completamente documentados por mí en una lista de reproducción en una sección de este canal, de hace ya años responde preguntas muy básicas. ¿Por qué Meikumon existe? Porque nació a partir de un fragmento de la data mutante de Apocalimon. ¿Por qué Meiko es elegida? Porque su rol era evitar que Meikumon se saliera de control, al igual que Wallace en la película de The Golden Digimentals. ¿De dónde carajo salen personajes como Daigo o Himekawa? Siempre estuvieron ahí porque son básicamente los elegidos antiguos que ya habían sido mencionados en la primera serie de Digimon Adventure. Es mágico, ¿verdad? Todo esto es increíblemente mágico, y reitero, sigue siendo un mal producto. Digimon Adventure 02 The Beginning es con certeza la peor película de Digimon, y peor cosa que vi en general de toda esta franquicia, siendo algo que desde su concepción no tenía razón de ser, y naciendo únicamente con el propósito de explotar aún más la marca Digimon Adventure sin importar qué. Si podemos describir toda su producción con una sola palabra, esa es despropósito. Es una película que no termina de funcionar ni como secuela ni como material individual, y que a diferencia de otros productos que tenían este problema, hace un esfuerzo en retroactivamente destruir por completo todo lo que querías saber y conocer de este universo que querés seguir, denotando una negligencia e incompetencia gigante en gente que hizo esto de cara al consumidor.
Al final de la película los Digimons desaparecen porque Ukomon, quien los creó, murió. Sin embargo, al ocurrir esto, los Digimon se siguen manteniendo. Y hay un diálogo de Daisuke que dice que obviamente sus Digimon siguen ahí porque su vínculo es verdadero y más fuerte. Y no necesitan un dispositivo para demostrarlo. Esto retroactivamente hace que la escena que vimos en la película anterior no tenga ningún tipo de sentido, ya que Taichi y Yamato habían conseguido estas evoluciones al tener el vínculo más grande jamás visto en todo el universo de Adventure con sus Digimon, generando una evolución que incluso fracturaba sus Digivice. Ambas películas fueron hechas por el mismo director. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.